Vamos a empezar un pequeño curso acerca de cómo trabaja nuestra cámara reflex. Es un curso muy interesante que nos va a enseñar de forma sencilla cuál es el proceso que sigue nuestra cámara y cómo podemos sacarle mayor provecho. Tenemos en internet una aplicación, un programa que básicamente nos ayuda a entender cómo funciona la cámara. Este programa pues está disponible de manera gratuita y voy a basarme en él para poder explicarles cómo es este funcionamiento. Lo primero que voy a hacer, pues voy a entrar a internet, a la página de Camera Sim, que es como se llama este programa. La página es www.camerasim.com. Es una página de simulador de cámara reflex. Algunas de las cosas vienen en español, otras vienen en inglés, pero bueno, pues precisamente para esto yo estoy tratando de explicarles cómo funciona. Cuando entramos a la página de Camera Sim, lo primero que vemos pues es que hay varias opciones. La primera que dice Photography Instructors, la segunda que dice Photography Students. Vamos a meternos a la parte donde dice Photography Students, que es lo que me imagino pues ustedes ahorita están interesados. Básicamente tenemos algunas opciones. Yo la que voy a utilizar ahorita por lo pronto es la primera opción, bueno, la segunda opción que viene aquí, que es de DSLR Explain. Todas son gratuitas, no necesitas pagar por utilizar esta aplicación. Antes de empezar, pues me gustaría explicar aquí qué significan estas cuatro letras que para muchos no les es fácil entender qué significa esto. Básicamente esto viene la D viene de digital, de digital, lo que es la S viene de single, sencillo o simple, lens, que es la siguiente letra, y R, reflex, que básicamente es lo que es una cámara reflex, ¿no? Una digital single lens reflex. Entonces al entrar aquí vamos a poder ver cómo de manera sencilla entenderemos cómo es que trabaja una cámara reflex. Cuando nosotros tenemos una cámara reflex aquí, ustedes pueden observar que la cámara está compuesta de dos partes básicamente, lo que es el objetivo, que es esta parte de aquí, y el cuerpo. En el objetivo hay algo que se llama la apertura o lo que es abertura del objetivo. Y en la parte del cuerpo viene lo que le llamamos shooter o disparador o obturador, como le llamaríamos en español. Dentro de esta cámara existe lo que le llamamos la sensibilidad ISO. La sensibilidad ISO es la cantidad de luz que la cámara puede permitirse tener a la hora de estar tomando una fotografía. Pero vamos a explicar paso a paso qué es. Primeramente, la apertura. La apertura es el tamaño, como dice ahí en inglés, del orificio de luz que pasa a través del lente a la hora de tomar una fotografía. Este orificio está representado aquí por este icono que podemos identificarlo porque es ampliamente conocido. Y este orificio literalmente lo que hace es que deja que pase luz a través de la cámara. Entonces, el número F o la apertura, que es como se le conoce, pues básicamente nos permitirá meter y sacar luz de la cámara. Luego tenemos también lo que es el shutter o lo que es el obturador. El obturador es qué tanto tiempo el obturador está abierto para permitir que entre luz a la cámara. Entonces esto también es muy interesante porque a final de cuentas estamos hablando de lo mismo. La apertura, al lado izquierdo, tenemos el orificio de luz que entra a la cámara y por otro lado el disparador, que es el shooter o el obturador, que básicamente también deja pasar luz a la cámara. Si nosotros observamos en lo que es la apertura, vamos a ver cómo a medida que abrimos, aquí podemos observar en la parte de abajo lo que es la apertura más pequeña, que es el número 2.8, es el orificio más grande, pero a medida que vamos cerrando, el orificio es más pequeño. Ahorita obviamente voy a explicar en la cámara dónde se mueven estos valores, pero básicamente la apertura o la abertura podría aquí moverse y ustedes pueden observar cómo se abre y se cierra.
Vamos obviamente por lógica a pensar que la abertura que se encuentra más abierta pues es aquella que va a dejar pasar mayor cantidad de luz a la cámara, y la abertura que es mucho más cerrada pues va a dejar pasar menos luz. Es importante siempre tomar en cuenta esto para poder trabajar con la fotografía. Digamos que nuestra fotografía se encuentra oscura o le falta luz, pues ¿qué tenemos que hacer? Abrir la apertura. Y sin embargo, si la fotografía se encuentra con mucha luz, es una situación de mucha luz, pues vamos a tener que cerrar la apertura para poder meter menos luz. En cuanto al disparador, es un caso similar. Cuando el disparador se encuentra lento, le llamamos lento porque el disparador no es por tamaño, sino que es por tiempo. En la parte de abajo ahí podemos observar cómo el obturador se abre y se cierra. Cuando un disparador es lento, entra mucho más cantidad de luz a la cámara que cuando, por ejemplo, es mucho más rápido. Ahí podemos ver cómo el disparador en la parte de abajo es muy rápido. Y en cambio, cuando la ponemos, por ejemplo, de 1 segundo, pues es mucho más lento. El disparador siempre se va a medir en términos de tiempo, porque el tiempo es lo que determina cuánto está abierta esa cortinilla dentro de la cámara. Y a continuación tenemos lo que es la sensibilidad ISO, que la sensibilidad ISO va a ser la sensibilidad que va a determinar cuánta luz tiene el sensor de la cámara. Entonces, una sensibilidad muy pequeña es una sensibilidad que básicamente no tiene tanta capacidad de meter luz, y una sensibilidad más alta pues es una sensibilidad que tiene mayor capacidad de luz. Entonces, explicando estas tres partes de la cámara, no nos podemos sacarle mayor provecho a nuestra cámara reflex, y es así como trabajamos para poder obtener un buen resultado. Vamos a empezar a trabajar con esta aplicación, básicamente con las tres partes que, como les comentaba, son las más importantes de la cámara. Lo que me gusta es que aquí ustedes pueden en esta parte seleccionar el tipo de luz que en ese momento podría estar afectando la fotografía que vayamos a tomar. Es muy importante saber que nunca va a haber la misma cantidad de luz, por ejemplo, en un estudio, en un cuarto oscuro relativamente iluminado por luz incandescente, por los focos tradicionales o los focos ahorradores, que teniendo, por ejemplo, lo que es la luz del completo día, la luz bajo del sol. Aquí ustedes pueden, digamos, incrementar o disminuir la cantidad de luz seleccionando una escena que es más oscura o más clara. La más oscura pues siempre va a ser un cuarto, una recámara en donde prácticamente no haya tanta luz, y la escena más luminosa pues va a ser el completo sol. Esto va a afectar mucho a la escena cuando vayamos a tomar la fotografía. Como pueden ustedes observar, aquí arriba hay algo que se llama exposímetro. Este exposímetro es un instrumento que trae nuestra cámara reflex para saber cuánta cantidad de luz existe y cómo podemos controlarla, y nos va a dar una medida exacta de lo que nosotros tenemos en la fotografía. Entonces, mientras la luz de día va a tener demasiada luz, hay que entender que los lugares más oscuros van a tener menos cantidad de luz. Incluso aquí pueden ustedes observar cómo inmediatamente al cambiar la escena, este fotómetro se va hasta esta parte. Voy a explicar cómo funciona el fotómetro para que ustedes se den una idea de qué es lo que nos dice este fotómetro. El fotómetro básicamente tiene este símbolo en medio, esta pequeña flecha que nos indica que es la parte central, y esto nos indica que la fotografía, cuando está tomada y que este pequeño indicador está en esta parte, nos indica que la fotografía tiene una buena exposición, es decir, que la cámara está tomando una fotografía que no le falta, pero tampoco le sobra luz.
En cambio, tenemos unos números negativos, aquí está el símbolo del menos, que nos indica que la cámara está teniendo mucho menos luz de la que necesita para tomar la fotografía, y por el contrario, cuando viene el más, quiere decir que la cámara está teniendo mucho más luz de la que necesita para hacer la fotografía. Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos es que este pequeño indicador se encuentre aquí en medio, y básicamente así nos va a indicar el fotómetro que pues la fotografía está perfectamente bien de luz. Entonces, para un fotógrafo que utiliza una cámara reflex, es de suma importancia que utilice este fotómetro que viene en la cámara. Ahorita voy a explicar en qué parte de la cámara viene, pero básicamente este fotómetro nos va a ser de gran ayuda para la hora de hacer una fotografía. Entonces, vamos a empezar. Voy a explicar cómo funciona. Pongan mucha atención. Esto es muy, muy importante. Me voy a ir a la luz de día. Primeramente, ahí está. Ya estamos en la luz de día. Como pueden ver, la niña está muy contenta. La apertura está en f16. Como ya habíamos explicado, la cantidad de luz que entra a la cámara pues es más o menos una mitad. Está en un término medio. Tenemos un disparador en 125. Ese disparador quiere decir que está en un 125avo de segundo. Y tenemos también una sensibilidad ISO de 100. Entonces, esos son unos valores que ahorita me imagino no son tan fáciles de entender, pero conforme vayamos explicando se van a dar cuenta de qué se trata. Si ustedes observan, el fotómetro se encuentra en 0 o se encuentra en la parte central. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos una fotografía, vamos a tomar aquí la primera fotografía, la cantidad de luz que entra por la cámara es obviamente por medio de la apertura. Ahí se está observando cómo entra la cantidad de luz. Aquí está la abertura que ustedes han seleccionado previamente, que es un f16. Enseguida esa luz pasa a través del disparador, del obturador, que es el que se deja pasar para acá, para el sensor, esa cantidad de luz en un 125avo de segundo, y posteriormente la sensibilidad ISO, que es la responsable de tener el sensor listo para poder captar esa cantidad de luz. Entonces, esos valores que ustedes seleccionaron, básicamente son los valores con los que la cámara reflex está trabajando. Entonces, esto es la parte esencial de la fotografía, porque pues estas son las tres partes fundamentales de una toma fotográfica. Al terminar y ver la fotografía, podemos observar en la parte de abajo, aquí podemos observar una fotografía bien hecha, que tiene una buena cantidad de luz, que no está ni sobreexpuesta. Sobreexpuesta le llamaríamos cuando el fotómetro se fue hacia el más, quedó muy luminosa, y ni subexpuesta cuando el fotómetro se va hacia el menos, que está oscura. Entonces la fotografía nos quedó perfecta, ¿sí? Pero para poder ver cómo quedaría si no nos hubiera quedado así perfecta, vamos a volver a hacer la toma fotográfica. Vamos a suponer que yo dejo la fotografía sin querer en el -2, ¿verdad? Para poder hacer la foto. Nos va a quedar mal. Vamos a mover aquí el diafragma. Vamos a poner que nos equivocamos. Recuerden que a la apertura también se le llama diafragma. Aquí nos está marcando -2, que no nos hubiéramos fijado que nos equivocamos. Tomamos la fotografía. Tenemos el mismo procedimiento, nada más que ahora con un f36. Si se fijan, el agujerito es muy, muy pequeño. La velocidad de disparo es la misma que la anterior. La sensibilidad ISO también es la misma. Y cuando tomamos esta fotografía, vean la fotografía que nos sale. ¿Por qué? Porque no recordamos que para poder tomar la fotografía, este fotómetro tenía que estar aquí en 0. Se nos fue esa parte, la olvidamos y por eso nos salió mal. Entonces, para poder hacer una fotografía es muy importante que siempre nos quede en 0 para poder hacer la toma fotográfica y que la toma pues nos quede correctamente bien expuesta. Ahí salió de lado la niña. Entonces, es muy interesante este proceso. Vamos a cambiar ahora de una escena más soleada a una escena mucho más oscura. Si se fijan, inmediatamente
el fotómetro se fue hacia el -2, lógicamente porque los valores que funcionaron en el día pues no van a ser los mismos que funcionarían en un lugar un poquito más oscuro. Vuelvo a hacer la toma fotográfica. Observen cómo la fotografía, si yo la tomo estando en ese -2, pues me salió negra, no me salió ninguna fotografía porque no estaba este exposímetro en 0. Entonces, lo que tengo que hacer es que voy a modificar estos valores para poder dejarla en 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a moverle aquí a la abertura. Si yo estoy en el -2, es lógico que lo que vamos a tener que hacer es que tenemos que abrir un poquito más la abertura para permitir un paso de luz mayor. Ahí la estoy abriendo hasta el máximo, que es el 2.8. Sin embargo, el fotómetro quedó en las mismas. ¿Por qué quedó en las mismas? Porque a pesar de que abrí todo el diafragma, toda la apertura, hay que recordar que diafragma y apertura es lo mismo, o abertura. Al abrir todo el diafragma, pues dejé la fotografía en -2 de todos modos, porque no hubo cantidad de luz suficiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Moverle el disparador. Entonces voy a moverle el disparador a lo que viene siendo el obturador. Voy a moverle, también lo tengo que hacer más lento. Ahí ya me quedó en ceros. Observen cómo aquí el fotómetro me quedó en ceros. Aquí está en 1/4 de segundo y esto me permite que quede en ceros. Entonces, al tomar la fotografía, tomo la fotografía, la cantidad de abertura, vean cómo es mucho más grande, porque así yo lo dispuse con un 2.8. Seguimos con el disparador, que es mucho más lento, estoy en 1/4 de segundo. Recuerden que el disparador va a ser más lento cuando se acerque un poquito más a las fracciones de segundo entero, ¿no? Por ejemplo, 1/4 de segundo va a ser mucho más lento que, por ejemplo, 1/20 de segundo o, por ejemplo, 1/60 de segundo, porque son fracciones más pequeñas. Seguimos con la sensibilidad ISO, que ya la habíamos estipulado en 100. Hay que recordar que la sensibilidad ISO más pequeña es la de 100 y es la que tiene menor recepción a la luz. Terminamos con la fotografía y ¡wow! Al parecer la fotografía nos quedó bien, porque de hecho se ve con buena luz. Pero aquí hay un pequeño problema, que es el hecho de que la fotografía salió movida. Hay que diferenciar muy bien entre movido y borroso. Podría parecer que es lo mismo, pero no es así. Borroso es cuando algo está desenfocado, y barrido o movido es cuando algo salió con movimiento. Pareciera como que todo está muy mezclado, como que las formas se mezclaron, y eso tiene que ver con lo que le llamamos el disparador. Si se fijan, nosotros pusimos un disparador de 1/4 de segundo. Entonces aquí viene una lección muy importante que ustedes deben de aprender, y es el hecho de que cuando están retratando personas, generalmente nunca deben de bajar de 1/60 de segundo. ¿Por qué? Porque si ustedes retratan personas con 1/60 de segundo, lo que va a pasar es que la fotografía va a salir bien sin movimiento. Pero si la toman abajo de 1/60 de segundo, entonces la fotografía va a salir movida. Es muy probable que en abajo de 1/60, como 1/50, 1/40, 1/30, etcétera, todo lo que esté para acá, la fotografía va a salir movida. Pero si ustedes toman con 1/60, es probable que no salga tan movida, a menos que haya mucho movimiento en la persona que se está moviendo, en el caso de cual tendremos también que aumentar un poquito más la obturación. Pero vamos a ponerle en 1/60 de segundo para, digamos, cumplir con esta regla que yo les estoy comentando. Pero si tomáramos así la fotografía, pues la fotografía nos va a salir oscura. ¿Por qué? Porque volvimos a descompensar este fotómetro. Al momento de ponerle en 1/60, pues quedó en -2. Entonces tenemos otro instrumento, que es la sensibilidad ISO. Y la sensibilidad ISO nos va a permitir poder ajustar ese fotómetro hacia
el 0 para que quede exactamente en la parte central de del fotómetro y poder obtener una buena fotografía. Como pueden ustedes observar en la siguiente fotografía, ya tenemos una fotografía muy bien de luz, quedó muy bien, la niña no salió movida, a diferencia de la fotografía anterior en la que salía demasiado movida. Sin embargo, aquí tenemos otro detalle. Ustedes pueden observar que esta fotografía tiene granito, tiene como unos pequeños puntitos. Eso es provocado por la sensibilidad ISO. Hay que tomar en cuenta que cuando trabajamos en situaciones donde la luz es escasa, es muy probable que para poder respetar la regla que les comentaba de un 60avo, tengan que ustedes que subir la sensibilidad ISO hasta 1600. Entonces, ¿qué pasa con eso? Las sensibilidades generalmente que están arriba de 1000 van a tener algo que se llama ruido o grano. Es un efecto que se produce porque el sensor tuvo que, digamos, esforzarse demasiado en tener la luz correcta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí no nos queda otro remedio. Si queremos hacer la fotografía, nos tiene que quedar así. La otra opción es usar flash, y usar flash equivale a utilizar la cámara sin conocimiento alguno de fotografía. El flash no nos permite en realidad tener una fotografía creativa, por el contrario, limita mucho las posibilidades. Es una buena toma, con buena cantidad de luz, pero un poco con grano. En realidad, esto también se puede utilizar de manera creativa. Hay muchas fotografías que utilizan el ruido como herramienta para poder hacer buenas fotografías, pero aquí no nos queda otro remedio. Aquí lo que nos quedaría para no poder utilizar este 1600, porque ya no tenemos más opción, sabemos que si le bajamos al obturador nos puede salir movida, aquí lo que sale pues es salirnos a la calle, ¿verdad? Para tener mucho más cantidad de luz o meternos en un lugar que no esté tan oscuro, para no tener que utilizar una sensibilidad tan alta. Por ejemplo, ahí voy a utilizar una sensibilidad ISO de 400, todavía me queda un poquito antes del 0, entonces aquí voy a compensar con el obturador, aquí con el disparador, a ver si me queda, voy a ponerle en 400 aquí, ahí está, y aquí con el obturador para que me quede en 0, no me queda, ahí está, ya me quedó en 0. Le puse en un f3.2, un 80avo de segundo, un 400, da lo mismo porque cuando hagamos la fotografía va a quedar perfecta. En este caso no tenemos grano, no tenemos ruido, en este caso tenemos una fotografía bien de luz y en este caso tampoco la fotografía sale movida porque respetamos la regla del disparador. Entonces, así es como trabaja una cámara reflex. Entonces, para poder trabajar con la cámara, pues básicamente tenemos que saber esto, conocer esta lección y enseguida saber cómo afecta la abertura y cómo afecta el disparador o el obturador a la hora de hacer una fotografía. Ok, entonces a explicar cómo usar nuestra cámara, cómo moverle a todo lo que ya habíamos estado trabajando. Para esto me voy a ir otra vez a la página de Camera Sim, pero ahora voy a entrar a lo que es Photography Students y en lugar de entrar a esta parte que es la parte que habíamos estado revisando, vamos a entrar a lo que es ya de lleno el simulador de cámara reflex. Aquí tenemos la misma niña que nos ayudó para las otras tomas. Les comento que es muy importante que ustedes practiquen todo lo que puedan en este simulador para que ya cuando tomen su cámara reflex, cuando tengan ya lista su cámara reflex para trabajar, puedan utilizarla de una manera más adecuada. Aquí tenemos en esta cámara reflex lo que es el visor típico. Aquí, si ustedes observan por la parte de arriba de la cámara, es más o menos lo que nosotros vamos a observar. Aquí tenemos todos los controles de la cámara. Estos controles van a variar, evidentemente, porque todas las cámaras tienen diferente forma de mover lo que viene siendo la sensibilidad ISO, el obturador y la abertura.
Lo que es muy importante es que ustedes pueden observar que en la parte de arriba de su cámara tienen varios programas. Esos programas básicamente son las opciones, los modos en los que la cámara puede trabajar. Estos programas son las opciones que tiene la cámara para trabajar una fotografía. Tienen las letras y los iconos que nos van a permitir cómo trabajar la cámara reflex. Básicamente nosotros como fotógrafos profesionales lo que buscamos es trabajar con lo que son las letras, porque las letras son lo que le llamamos los programas creativos de la cámara, y esos programas creativos nos van a permitir hacer un mejor uso de la misma. Entonces, si ustedes observan, tenemos básicamente 4 programas. Los iconos pues son programas automáticos, no vamos a ocuparnos de ellos en este momento. Los 4 programas creativos que tiene la cámara fotográfica son el P que es la P de programa automático, lo que es la S, que es prioridad a la velocidad. En Canon esta S se llama diferente, se llama TV, T de time, V de value en inglés. Luego tenemos el otro programa que es la A, que viene siendo la prioridad a la abertura, que de hecho es lo que vamos a hablar ahorita. Y en Canon el mismo icono o el mismo programa que es la AV, que es Aperture Value. Y luego tenemos otro programa que es el manual, que está representado por la letra M. Este es el programa más importante, el manual. ¿Por qué? Porque cuando aprendes a trabajar una cámara en manual, básicamente ustedes van a poder hacer uso de todas las ventajas que tiene una cámara reflex. Regresando ahorita a lo que es el simulador de la cámara reflex, aquí tenemos lo que es la parte de seleccionar la opción de manual. Ahí está. Y arriba tenemos la prioridad a la apertura y la prioridad a la obturación. La ventaja de esta parte es que esta sí viene en español. Entonces aquí tenemos lo manual. Yo les recomiendo que hagan todo lo posible por trabajar en manual. Si ustedes trata de que va a ser mucho más favorable el estar aprendiendo a trabajar con una cámara reflex, porque al momento de trabajar la manual, pues van a aprender todas esas ventajas que tiene la fotografía profesional. Al ponerle en manual, nos da la oportunidad de mover esos 3 valores que habíamos visto en la pantalla anterior: ISO, apertura y obturador. Esos 3 valores los voy a poder mover. En cada cámara tenemos una opción diferente. Generalmente las cámaras deben ustedes de buscar lo que es un dial. Ahí se los voy a mostrar en pantalla. Ese pequeño dial es el que nos va a permitir moverle al obturador, y luego vamos a localizar un botón que dice que está como un más y un menos, y presionando ese botón y moviendo el dial van a poder mover el diafragma. El ISO generalmente van a tener un botón para el ISO, y si no, en algunas cámaras van a tener una opción donde puedan ustedes modificar el ISO, que es la parte importante de la fotografía. Entonces voy a empezar explicando lo que es la prioridad a la obturación o prioridad a la velocidad. La prioridad a la obturación o prioridad a la velocidad es lo que habíamos visto anteriormente como el valor de obturación, ¿sí? Que viene siendo este de acá abajo. Aquí está, ¿sí? Este es lo que es la prioridad a la velocidad. ¿Por qué se le llama prioridad a la velocidad? Se le llama prioridad a la velocidad porque cuando le das prioridad a la velocidad, ustedes determinan cuál es la velocidad que quieren, cuál velocidad desean. ¿Con qué objeto? Con el efecto de crear un efecto. La prioridad a la velocidad con el efecto de... La prioridad a la velocidad. ¿Con qué objeto? Con ¿Con qué objeto vamos a irnos por la prioridad a la velocidad? Bueno, el efecto que provoca la velocidad. Si ustedes recuerdan, en la pantalla anterior, la práctica anterior que estábamos viendo del curso, teníamos lo que era
el movimiento de la niña. Voy a volver a repetirlo para que ustedes se den una idea. Habíamos tomado la fotografía con 1/4 de segundo, ¿sí? Ahí era la velocidad que habíamos utilizado. Yo tengo que utilizar los valores necesarios para dejarlo en 0. Aquí no me puede quedar en 0. Creo que la iluminación está muy, ¿cómo se llama? Muy fuerte. Entonces voy a ponerle un interior atenuado. Aquí podemos determinar en esta parte la iluminación. Entonces ahora sí podemos manejar lo que es el 0. Ahí ya me quedo en 0. Tomo la fotografía y me quedo movida. ¿Por qué? Porque básicamente tomé la fotografía con 1/4 de velocidad. El tomar una fotografía con 1/4 de velocidad, ya habíamos comentado, no es bueno porque la fotografía puede salir movida. Entonces aquí lo importante es tomar la fotografía con 1/60 de segundo o más para poder lo que le llamamos congelar el movimiento. Si ustedes toman fotografías con 1/4 de segundo, lo que va a pasar es que las fotografías van a salir movidas, pero en realidad da lo mismo si la toman con 1/50 o con 1/40 o con 1/10, porque tomamos la fotografía va a salir movida. A la hora de hacer la toma nos va a quedar movida. Entonces es importante que no manejen velocidades menores a 1/60, sobre todo en el retrato de personas, porque van a ustedes a batallar porque las fotografías les van a salir movidas. Obviamente hay fotografías donde se pueden hacer tomas con obturadores más lentos, pero no son propiamente el retrato de personas, sino más bien la arquitectura o el retrato de ciudades, etcétera. Entonces, pues bueno, va a ser el 1/60 nuestro punto de partida siempre para hacer una fotografía en formato manual. Entonces, si nosotros queremos sacar la fotografía en formato manual con 1/60, pues esto es lo que le llamamos darle prioridad, porque no estamos dependiendo del obturador para hacer la toma en cuanto a la luz se refiere, sino que el obturador lo estamos utilizando para crear un efecto, en este caso el efecto de congelación de movimiento. Entonces yo voy a tomar con 1/60 porque es la manera en la que voy a lograr que esta niña salga perfectamente quieta. Entonces, y ya al momento de ponerle 1/60, entonces tengo que regular la luz. Ahí estoy regulando la luz, ahí le estoy poniendo un 5.6, un 200 de ISO y un 60 de segundo. Ahorita no me importa qué ISO utilices, no me importa qué apertura utilices, porque lo importante aquí es el obturador. Lo importante aquí es que la obturación no sea lenta para que la foto salga bien. Entonces, toman la fotografía, salió muy bien, la niña quedó perfectamente bien, pero ¿qué pasa con el reguilete? El reguilete salió barridito. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros estamos logrando al momento de ponerle 1/60 es congelar a la niña, nos sale bien, pero el reguilete va más rápido que el movimiento que la niña tiene. Como va mucho más rápido, pues la niña sí sale bien, pero el reguilete sale movido. Incluso si somos más observadores, parte del cabello también sale movida. ¿Por qué? Porque tomamos 1/60. Entonces, si nosotros queremos darle prioridad a la obturación, prioridad a la velocidad para poder lograr que tanto el reguilete como el cabello de la niña salgan bien nítidos, entonces tenemos que aumentar la velocidad. Voy a aumentarla aquí a un 250 de segundo. Es una velocidad más rápida, pero va a ser una velocidad un poquito más adecuada para congelar el movimiento de la niña. Al momento de regular lo que viene siendo el fotómetro, acuérdense que esto no importa, ahorita lo importante es mantener el 250. Tomo la fotografía, salió mucho mejor que el anterior, pero sin embargo el reguilete sigue estando movido. ¿Por qué? Porque un 250 fue insuficiente. Vámonos a un 500 de segundo, un poquito más rápido. Cada vez que movemos el fotómetro, el obturador, el fotómetro se ve afectado. El fotómetro, recuerden que es el sistema de medición de la cámara y cualquiera de los valores que movamos aquí va a afectar al fotómetro. Entonces siempre vamos a tener que estar compensando con los otros valores para poder dejarlo en 0. Ahí tuvimos que poner un 800, un cuarto
de segundo, perdón, un F4 de diafragma y un 500 de segundo. Tomamos la fotografía y ya sale mucho mejor. El reguilete se ve más nítido, la niña se ve más nítido, pero todavía no sale perfectamente bien congelado. Vean cómo estas orillas del reguilete salen movidas. Entonces, para no hacerles el cuento largo, vamos a ponerle una velocidad la más grande. Bueno, no tan grande, vamos a ponerle una 2 milésima de segundo, creo que va a ser suficiente. Voy a tener que abrir mi diafragma, voy a tener que aumentar mi sensibilidad ISO hasta 1600, que ya recordarán que va a tener un efecto de grano, que ahorita lo vamos a observar, y tomamos la fotografía. Y ahora la fotografía salió perfecta. La niña congelada, el reguilete bien, pero está ese pequeño granito que habíamos detectado, que era por motivo de que el ISO estaba demasiado alto. Entonces, hay que tratar siempre de que el ISO no pase de 1000, ¿verdad? Ya cuando pasa de 1000 podemos tener problemas de grano porque es un ISO ya muy alto. Entonces, si yo le quiero poner una 2 milésima, ¿cómo le puedo hacer si no le puedo poner más de 1000 porque me saldría el granito? Bueno, pues no se puede, literalmente no se puede. O sea, tienes que bajar el obturador porque ya no tienes más de dónde agarrar. Entonces, me voy a tener que conformar con una milésima de segundo, voy a disparar y pues creo que voy a tener una buena fotografía. Está bien de luz, la fotografía está congelada, hay muy poco grano y la fotografía salió perfecta. Y esto es lo que le llamamos prioridad a la obturación. Por último, para terminar ya este curso, vamos a aprender lo que le llamamos la prioridad a la abertura. La prioridad a la abertura o apertura es un poco diferente de la del movimiento. La prioridad a la apertura nos va a permitir básicamente que cuando ustedes hagan una fotografía tengan más o menos desenfoque del fondo. Si ustedes observan ahorita la imagen, el fondo se ve muy borroso. Esto es una herramienta fabulosa para los fotógrafos profesionales y muy utilizada porque nos ayuda a darle protagonismo, lo que le llamamos protagonismo por enfoque, muy utilizado en el cine. Por ejemplo, al momento de hacer una fotografía como la que estamos viendo en pantalla, el enfoque del fondo permite que lo de atrás pase a segundo plano, que no sea tan interesante y que en cambio la parte nítida, porque el ojo humano inmediatamente se va hacia la parte nítida de la imagen, pues salga mucho mejor. Entonces, la prioridad de la apertura nos va a permitir esa parte. Entonces, vamos a ver la diferencia entre tomar una fotografía con un diafragma muy abierto, que ya aprendimos que es el diafragma que tiene mayor cantidad de luz, y un diafragma muy cerrado, como lo es, por ejemplo, un F22. Vamos a ponerle primeramente el 2.8. Como le estamos dando prioridad a la apertura, ahora lo que no nos importa cómo lo tengamos es el ISO y el obturador, porque lo que queremos es respetar lo que viene siendo la apertura. Entonces, vamos a ponerle 2.8 porque así queremos que salga. Casualmente quedó bien de luz, ahí no batallamos, ya estaba bien de luz. Tomamos la fotografía, cómo quedó el fondo, bien borroso. La niña se ve enfocada, también se ve congelada. Recuerden que esto fue producto de haber utilizado un obturador muy rápido y el fondo sale borroso. Vamos a ver la diferencia entre tomar una fotografía con un F2.8 y un F22, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, le voy a poner F22. Si ustedes observan, al momento de mover el diafragma, se nos fue el exposímetro a -2. Entonces, pues bueno, hay que compensarlo, definitivamente. Vamos a moverle aquí al obturador. Ahí nos quedó en 0, ¿verdad? Ya nos quedó en 0 el obturador, ya está en el centro. Vamos a ver la diferencia con el F22. Voy a tomar la fotografía. ¿Qué pasó? Salió más nítido el fondo. Sin embargo, aquí el problema fue que otra vez no salió movida. Incluso aquí hay una carita triste. Esa carita triste nos indica que nos equivocamos en algo. Entonces, ¿por qué? Porque tomamos sin respetar lo que ya habíamos aprendido. No podemos tomar una fotografía sin que esté
en un sesentavo de una persona. Ya lo hemos repetido y lo vamos a repetir siempre para que ustedes lo aprendan. Necesitamos ponerle mínimo un sesentavo. Dices, bueno, pero si le pongo un sesentavo y la quiero con un F22, entonces ¿cómo le voy a hacer para compensar el fotómetro? Ah, bueno, pues tenemos la sensibilidad ISO. ¿Que va a salir grano? Pues sí, ni modo. Si queremos ver este tipo de efectos, pues va a haber algo de grano. Entonces, ahora sí, tenemos la fotografía. Tenemos una fotografía donde la niña básicamente sale nítida. El ISO lo tuvimos que poner muy alto. Pusimos el F22 que hizo que todo el fondo saliera muy enfocado, pero respetamos el 1/60. ¿Y qué tendremos que hacer si no queremos este pequeño ruidito? Pues lo mismo que la vez anterior, salirnos a un lugar con mayor cantidad de luz aquí en este simulador, a pesar de que no cambia el fondo, ¿verdad? Sí cambia la cantidad de luz. Aquí se puede ver el icono que nos indica que tendríamos que ponernos en un lugar con mayor cantidad de luz. Si lo que queremos es utilizar una sensibilidad ISO menor, miren, ahí ya al ponerlos en el sol, vean cómo no hubo problemas y podemos utilizar el F22. Obviamente es un simulador, tenemos que pues a imaginarnos que nos estamos saliendo al sol, compensar por medio de el obturador. Me quedó en un 50avo, no estoy de acuerdo con eso, hay que ponerle un 60avo por lo menos. Ahí me quedó en un 100, no me importa, está perfecto. Respetamos el F22, tenemos un ISO 200, ya no tenemos grano, tenemos una fotografía perfectamente tomada, tenemos el fondo nítido, tenemos a la niña perfectamente enfocada, el reguilete nos salió movido. Bueno, pues es que una cosa u otra, ¿no? No se puede, ahora sí que siempre se tiene que sacrificar algo para poder congelar el movimiento. Tendríamos que subir más la velocidad de obturación, subir el ISO, a lo mejor va a haber algo de grano, tomar la fotografía y bueno, ya sale todo congelado, pero esto es lo más importante, que ustedes sepan cómo pueden combinar los efectos de la cámara mediante el uso de diafragma, mediante el uso del obturador, mediante el uso del ISO. Entonces, pues esto va a ser la parte fundamental del trabajo con una cámara reflex. Yo aquí me despido, los invito a que se metan a esta página, es gratuita, es una página fabulosa. En mi proceso de enseñanza de fotografía me ha sido muy útil, creo que me parece tendrá unos 4 años funcionando y desde que salió yo la vi como una opción muy buena. Pueden incluso ustedes comprar la aplicación para iPad o para otras plataformas como Android. Y bueno, pues hasta aquí el curso de cómo utilizar tu cámara reflex. Espero que les haya sido de mucha ayuda y pues bueno, mucha suerte y que tengan muy buenas fotografías.